Bienvenidos y bienvenidas nuevamente a este ciclo sensacional de entrevistas. Hablemos del río, del proyecto El Río Territorios Posibles, ya van a ver por qué Territorios Posibles, de la sugerencia cultural del Banco de la República. Un proyecto en el que yo estoy feliz de estar involucrada porque me ha permitido conocer personas interesantísimas, investigadores, eh, pensadores, eh, filósofos, historiadores y ahora artistas y maestros de lo que es el arte plástico, como Alberto Baraya, con quien vamos a conversar toda esta hora. Alberto es artista plástico, él es fotógrafo, él hace videos, él hace instalaciones de arte interesantísimas, él provoca a la gente, el arte tiene que provocar y él entonces está haciendo una provocación genial de la naturaleza con su arte. Ha sido conferencista en universidades como Cambridge, en montones de universidades de Colombia. Bueno, ya él nos va a contar. Eh, pero yo creo que aquí lo que toca es más bien conversar con él sobre sus experiencias, sobre cómo él ve la naturaleza, sobre cuál ha sido su trasfondo de interés, sobre cómo él produce su obra, cómo piensa un artista, cómo ve la naturaleza. Alberto, bienvenido. Ángela, qué gusto saludarte, qué gusto estar aquí en esta invitación que nos hace el banco para tener un espacio de conversación y un honor estar con todos ustedes aquí presentes. Pues bienvenido, Alberto. Bueno, yo me voy a meter un poco en el terreno, pero yo sí quiero que nos expliques un poquito tu trayectoria artística, tus comienzos, tus instalaciones, mejor dicho, tu inicio, ¿cierto? ¿Cómo comenzaste? ¿Dónde aprendiste? ¿Cómo ha sido esa trayectoria tuya? Pues mira, yo estuve trabajando, estudiando en la Universidad Nacional, en la Facultad de Artes. Siempre me interesé por la práctica artista y paralelo a ello, yo tengo un hermano gemelo que estudió agronomía y también había ido a la universidad a estudiar las ciencias. Y curiosamente, siempre me planteaba el rol y el papel del artista con respecto a a esa certeza de la verdad que parecía que manejaba allí al otro lado en las otras facultades, la agronomía, las matemáticas, la ingeniería, y que al parecer inicialmente no le pertenecía al mundo de las artes, ¿no? Pero siempre me quedó como como ese picado ahí, como que, ¿por qué tú sí y yo no? Y ese tipo de cosas como, oye, ¿y tú qué haces allá al lado de la ciencia? Y a mí solamente pareciera que designasen a ser como una hermana menor, como al servicio de otras especialidades del conocimiento. Y tal vez en ese pique, incluso con el hermano, ¿no? Dices, bueno, ¿y por qué tú sí y yo no de nuevo? Te digo, oiga, yo también quiero ver lo que usted está haciendo y cómo lo está haciendo y si yo puedo decir desde donde a mí me gusta una opinión, un pensamiento y si no unas certezas, por lo menos sí unas preguntas al respecto de esa realidad, de ese mundo, de esa naturaleza que podríamos designar como una de las certezas de la realidad, entre comillas todo, ¿no? Que es genial. Yo insisto en que la forma de pensar de un artista y de ver la naturaleza lo cambia todo y has tocado en uno de los puntos que yo digo es como mi chocolate, que es la conjunción de la ciencia y el arte. Yo creo que cuando la ciencia y el arte se casan, suceden cosas maravillosas, como con tu trabajo, como con tantos trabajos que nos permiten emocionalmente e intelectualmente acercarnos a la ciencia, que para muchos es como esta cosa tan complicada, tan difícil, y, y cuando se trata no solo de la ciencia, mm, es decir, profunda, sino de la ciencia del medio ambiente, porque los ríos están llenos de ciencia
La naturaleza está llena de ciencias, es la base que nos ayuda a comprenderlo, pero tú nos ayudas no solo a comprenderlo, sino nos ayudas a verlo de otro lado. ¿Cuál es tu relación con los ríos? ¿Cómo es esa, no, pues no con la naturaleza, obvio, pero específicamente con los ríos? ¿Cómo es esa, sí, esa historia tuya con los ríos? Mi relación con los ríos, pues yo creo que todos nacimos allá en la parte alta del río y vamos navegando hasta ver en dónde vamos a terminar, en dónde vamos a desembocar, ¿no? Casi como que nuestra propia vida podría ser la metáfora de un río. No es original esta idea, pero lo que sí es cierto es que nos podemos, nos podemos entender a nosotros mismos como cuando vemos la clase de historia, de geografía, de biología, y dicen, sí, el río nace aquí, se desarrolla, recibe afluentes, y es casi como una metáfora directa de cómo nos construimos a nosotros mismos, ¿no? Entonces, tal vez por ahí, y apelando a las imágenes metafóricas y poéticas, uno dice, pues el río somos todos y todos somos unas especies de ríos tributarios a algún tipo de conocimiento o a un trasegar por espacios, recolección de ideas, encuentro con personas, y cada vez que digo este tipo de cosas podríamos estar hablando o de una persona o de un río, ¿no? O del recorrido de las aguas, que es una manera como de entendernos a nosotros mismos si vemos el río. Ahora, específicamente, mmm, pues la historia de Colombia viene río arriba, ¿no? Entra por la desembocadura, se encuentran los que vienen río abajo que ya están ahí también circulando, dando otras perspectivas y los encuentros iniciales parecieran hacerse por el camino del río. Ay, qué linda esa imagen tan bonita de que todos somos un río, exactamente así. Pero entonces, desde el punto de vista de tu arte, ¿cómo has unido esta noción del río y de lo que lo rodea, ¿no? Las culturas, la naturaleza. ¿Qué has estado haciendo o cuál es, digamos, el núcleo de tu arte para expresar eso en particular y qué tipo eh, sí, de materiales? Ya nos vamos a entrar en cada uno, pero así danos como una generalidad para entender bien tu obra. Mira, yo recibí una curiosa invitación por allá en el año 2004, cuando estaba yo hacía cosas de video, tenía el ejercicio del registro de cámara, había ya terminado mi carrera, y en el 2004 me invitan a un ingeniero, un señor que era incluso un botánico. Él era botánico y me invita y me dice, oiga usted, él ya es mayor y no puede ir al viaje, me dice, grábeme usted el río que luego ya vemos a ver, ¿no? Y yo digo, pero ¿qué quiere que grabe, no? ¿Qué quiere que grabe? Y yo le digo, él me dice, no, grabe el río. Y grabar el río era, tal vez, era algo posiblemente infinito, ¿no? Grabe usted un río, ¿no? En todo caso, bueno, yo asumo mi rol de register, de documentalista, de grabar el río, y eso era una especie como de imposible, pero que al final se convirtió en un reto, y decir, ¿qué voy a decir yo como artista de ese río que quiere que este señor científico le grabe? Y al final casi terminaba siendo como una especie de nuevo reto contra lo que él pensaba y lo que yo pensaba. Y allí fui al río Putumayo, estuve durante 17 días navegando en un barco que hacía su trayecto inaugural por el río Putumayo, y estaba destinado a cuidar las tierras, digamos, era un barco del ejército, ¿no?
Y entonces este barco había sido construido en Cartagena de Indias y se dirigía para llegar del norte del país al sur del país. Y para esto tenía que recorrer toda la costa norte de Sudamérica, entrar por la desembocadura del río Amazonas y llegar hasta Leticia. Y de allí, ahí yo llegué en Leticia, me monto ahí a hacer el registro del río. Imagínate, como que yo todavía decía, ¿y esto qué es? Y de ahí empiezo yo a... alguien me dice, oye, ya que vas para el río Putumayo, llévate este libro, ¿no? Y yo, bueno, vale, me lo eché así debajo del brazo y ese libro lo leo durante el recorrido del barco por el río. El barco baja un poquito de nuevo desde Leticia hasta la desembocadura del río Putumayo y de ahí remonta toda la frontera sur de Colombia, que es la frontera con Perú y con Ecuador, y vamos remontando y yo voy leyendo el libro. El libro se llama One River, es un río de Wade Davis, ¿no? Y yo voy leyendo esto y es la historia de Richard Evans Schultes y que es la historia de Richard Evans Schultes siguiendo los pasos de Spruce, que es otro científico, y hay como una especie como de cadena de investigadores que van heredando visiones sobre el río y remontando los ríos, ¿no? De alguna manera. Y yo digo, bueno, a mí lo que me toca es ponerme a la cola. Es decir, yo ha estado Spruce leyendo los libros de las expediciones, incluso de Humboldt, y a Spruce lo ha estado leyendo Wade Davis, y yo he estado, perdón, ha estado leyéndolo Richard Evans Schultes, y Richard Evans Schultes está relatando está siendo relatado por Wade Davis, y yo leo el río en el río, que es el que ha recorrido Wade Davis, ¿no? Y yo digo, bueno, pues yo lo único que tengo que hacer es ponerme a la cola y voy a verlo, pero lo voy a ver desde mi visión. Y es ahí donde, pues ya te hablé en algún momento sobre el proyecto ese que yo comenzaba a hacer y que ya estaba en desarrollo en ese año, que era el herbario de plantas artificiales. Y el herbario de plantas artificiales no es otra cosa sino que seguir siendo la función de botánico, pero repitiendo esa experiencia de las expediciones y del expedicionario, Ajá. pero claro, lo único que cambia es que no es la naturaleza natural, sino es una naturaleza artificial lo que yo estaba Ya. buscando, ¿no? No, genial, eso es lo que quiero que entremos en profundidad ahora. Claro, Me parece muy interesante porque también en este ciclo, pues hemos hablado hemos hablado con Wade Davis y entonces es muy interesante también ver la recolección que él hace de Schultes, cuyo libro tengo aquí en mi mesa de noche. Y claro, también es lindo lo que me dices del buque, porque pues yo estuve en Cotecmar, que es el astillero de, de la Armada Nacional de Colombia, donde se hizo esa patrullera que tú abordaste y es muy lindo porque es un poco, ahora que hablamos de ríos, como la Armada Nacional de Colombia que patrulla los mares, está pensando mucho más en los ríos y está haciendo embarcaciones especiales para ríos y de hecho incluso las está exportando al Brasil. Entonces, para mí, cuando comencé a estudiar un poco más tu obra y vi ese, ese corto documental del río que hiciste allá en Putumayo, y yo no sé si la audiencia lo habrá visto, pero es sobrecogedor. Me parece que está alojado en el mismo Banco de la República, ¿cierto? sí está. ¿Cómo es que se llama? El río, ¿cierto? Se llama Río, se llama Río, está en la colección del Banco de la República, año 2005, y Ujú. es una extracción muy concreta, porque cuando yo estuve allá, como me dijeron que filmara el río, yo filmé el río, y son 14 horas de material. Pero de todo ese material, yo hago la extracción de
de casi 2 minutos, no llega a 2 minutos ese video, donde tal vez se evidenciaba precisamente como casi la historia del país, ¿no? Que los primeros en recorrer las áreas geográficas remotas son, digamos, la parte estatal armada, porque es la que realiza de pronto, en términos muy, digamos, muy coloquiales, la conquista de los territorios, ¿no? Son las aperturas, son también las guardias de las fronteras, y precisamente en esos transcursos uno se empieza a preguntar por qué, el porqué de las fronteras, cuál es el rol de uno en esas fronteras. Y yo me acordaba que de alguna manera, cuando estaba ya en la, como en las, ¿cómo lo llaman? De los barcos, ¿La el copa, la deck, proa? no, Ah, el sí, deck, sí. El puente, el la puente, cubierta. La la cubierta o cubierta. el puente, ¿no? Está uno allá y yo digo, voy a hacer como los ingleses del siglo XIX, y sacaba yo mis óleos y me ponía a pintar allá mismo, de manera simplemente no inventándome nada, sino solamente repitiendo la función documental, de ser testigo de lo que está sucediendo allá. Y en algún momento, la gente de la patrullera naval, están un poco como preocupados, como empiezan a ver, digamos, todo ese recorrido que han hecho por el norte de Sudamérica. Han pasado por Curazao, han pasado por Bahía, se han divertido de lo lindo en los diferentes puertos brasileros, y cuando llegan a Colombia la situación cambia, porque ya es ya una labor militar, El de patrullaje, sí. estar, sí, no es solamente un viaje, sino ya es una función de vigilancia militar, ¿no? Y entonces ahí cambia, y ellos de pronto, de alguna manera, un poco asustados, o de alguna manera también empoderándose de su propia labor, empiezan a decir, bueno, aquí hay que hacer un acto de presencia, ¿no? Y en un momento de esos actos de presencia, resulta ser un ejercicio de polígono, y no hay otra cosa que disparar en un río que el río, ¿no? Y yo te digo, eso es documental, yo no hago nada, ¿no? Lo único No que me hago es digas, extraer. Alberto, yo pensé que cuando yo, a ver, yo vi el documental y yo dije, este Alberto le debió pedir a la Marina que empezara a disparar. A ver, le explico a la gente, es que en este es una escena bucólica, serena, de el río y las nubes que se reflejan en el río, cierto, es un pedacito como del barco, como muy suavemente uno dice, ay, mira qué lindo el paisaje de ribereño, que es tan hermoso. Y los últimos 10 segundos es unos disparos durísimos que dan al agua, no solo con un sonido muy fuerte, sino pues el agua estalla. Entonces yo por lo menos hice, wow. Entonces yo pensé que tú habías orquestado eso, pero ahora me estás diciendo que no. Eso es interesantísimo. No, lo que hay ahí es, evidentemente hay un ejercicio de edición, ¿no? Donde preparamos y nos preparamos, como yo estaba ejerciendo en ese momento, las veces de naturalista y de explorador, y todo eso aunado al romanticismo precisamente de la contemplación, porque para el citadino como soy yo, por eso te digo que soy muy bogotanísimo, es porque soy de ciudad. No es por otra cosa. Y así se construyen muchísimas imágenes de todo lo que es, la visión romántica del urbanita sobre la naturaleza, ¿no? Y yo estoy haciendo ese ejercicio, y de repente no hay otra cosa sino que realmente una documentación de lo que significa realmente adentrarse en el paisaje en un rol de conquista, o de estado, o es como una especie como de función, y esa función realmente hace que esa imagen romántica se convierta
en Ujú. algo aún más romántico, que es la tragedia, ¿no? Que es Sí, claro. el estallar de esa naturaleza y que ha sido como una provocación y que alguien, había una de las preguntas que había por ahí rondando, alguien decía, bueno, ¿y qué pasa con los muertos del río Cauca? Eh, Ujú. Me parece que todo río, además de vida, lleva esas muertes y lleva es como el significado, es como una cuestión simbólica. Evidentemente hay una de esos elementos simbólicos y realidades se deriva una posición y una posición política, pero el Ujú. caso es que las contiene también ese río, ¿no? El río se convierte en una especie como de gran paréntesis que recibe todo lo que somos, entre las cosas buenas, bonitas, hasta los desechos y hasta Claro. las barbaridades, ¿no? Y entonces, bueno, esto es como una pequeña metáfora de ese video de lo que, digamos, Pues, de esa actitud. yo insisto en que eso es sobrecogedor. Pero entonces, durante esa expedición al Putumayo, tú te encontraste con una planta artificial y allí comenzó. Cuéntanos de este herbario artificial y descríbenoslo un poquito. Ustedes habrán visto, la audiencia, los dibujos de las expediciones de Mutis y todo eso, en que están ¿cierto? La matita pegada con todas sus explicaciones a un papel libre de ácidos, y entonces esto es una maravilla. Entonces llegó Alberto Baraya y ¿qué hizo? Mira, fíjate que una cosa, yo luego pensé que todo mi proyecto era una contestación a ese señor botánico que te mencioné hace un rato, ¿no? Porque él era el científico y él decía, ¿dónde está la verdad? Y el científico con sus herramientas lo que hace es evidenciar cierta realidad. Y las láminas botánicas, las más tradicionales desde el siglo XVI, XVII, y se van a especializando, el XVIII, hoy en día se siguen haciendo láminas botánicas, y es el lenguaje de dar un testimonio y una evidencia de una realidad. Tú sabes que existe la margarita y que la margarita la puedes clasificar, pero porque existe tal y porque hay una evidencia de que existe, y eso es un herbario. Es, oye, mira, esto existe y aquí está, ¿no? ¿Mm? Y eso es lo que hace la lámina botánica, la describe, da testimonio de una verdad. Y yo digo, bueno, pero ya se me han adelantado bastantes siglos y como artista, ¿será que, digamos, sí, puedo estar a mucho honor dentro de esa función, ¿no? Y puedo ser el ilustrador de esas evidencias y de ese sistema de verdad. Pero yendo un poquito más de una forma poco humilde y muy ambicioso, yo quiero también decir sobre esa realidad, pero no me queda más sino evidenciar que hay copias de la realidad, que, que esa realidad está siendo sustituida, ¿no? Y lo que monto es en el mismo sistema de toda la metodología científica, de toda, digamos, el principio, digámoslo así, del principio científico que quiere hablar de la realidad, pues ¿por qué no decimos algo más de esa realidad? Y yo quiero decir sobre una determinada realidad. Y es la realidad que no quiere ser, que no es real, pero sí es real. Y empieza un galimatías de dónde está y qué es y qué significa todo eso. Mira, yo aquí creo, sí, aquí hay una planta. A Esta ver, planta, a ver, yo miro. ¿no? Ah, a ver, Te yo voy a miro. mostrar. Sí. ¿Ese es de plástico con tela o qué? Claro, claro, yo te puedo decir, y tú me tienes que creer, porque seguramente por este visor y estas cosas, esto está destinado a tratar de engañar la visión sobre Mm, la naturaleza, ¿no? Y está muy bien hecho, pero claro, mm. luego tú vas evidenciando ciertos detalles y yo digo, ¿de qué se trata todo esto? ¿Por qué? Y hay que decirlo, dentro del mundo de las artes, el arte, el arte es una reproducción de la realidad, es una interpretación de la realidad, ¿no? Como Claro. la poesía es
una manera de hablar de la vida, de lo que nos rodea. El artista más clásico y en una posición muy tradicional, lo que hace es una especie de, es el principio de la mímesis, ¿no? De mm, copiar, mímesis, de qué es lo mimético. Yo voy a reproducir esa realidad, yo voy a ser testigo de algo que estaba por allá y mira lo que te traigo, un testigo de algo que existe o que existió. Yo no te traigo la planta, yo te traigo la reproducción de la planta, porque si te traigo la planta no va a ser como en la realidad donde estaba, porque se ujú, va a secar, ¿no? mm, Entonces esto es una copia de la realidad mm, y a mí me interesa también como ese galimatías de dónde está, cuál es la verdad, qué verdad hay. Y aquí lo que hay de verdad, si dijera un científico, pues aquí hay tela y unos polímeros y unos alambres, ¿no? Unos alambres y por este lado es una tela que está pintada. Y si tú describes esto en términos de lo que es la lámina botánica, mm, voy a ilustrar un poquito más ujú. lo que es Por una favor. lámina botánica, pues trata de ser eso, ¿no? Una lámina botánica, ¿no? Genial. Es que es genial, es que es de una ironía tan sutil y tan exquisita. Es divino. Es decir, es una parodia maravillosa. Pues, y fíjate que volviendo como, ¿y por qué llegué yo a esa lámina botánica? Mira, porque nosotros en la clase de historia del arte e historia de Colombia, damos, uno de los capítulos es la expedición botánica del sabio José Celestino Mutis, ¿no? Y Sí, entonces, claro. oiga, ¿no? Y fíjate cómo la expedición botánica de Mutis fue de alguna manera uno de los floreros de Llorente para decir, para tratar de entender la identidad de los habitantes en Colombia poscoloniales, digámoslo así. Hay gente que, sabes, dice, eso de la poscolonia todavía no ha finalizado, ¿no? Seguimos en la colonia, eso no ha cambiado. Bueno, en todo caso, la gente se queda con, ¿y qué somos nosotros? De pronto somos esa naturaleza exótica, esa naturaleza viva. Somos de pronto esto que ha pintado Mutis, esto que ha hecho Mutis. Era como el ejercicio científico de Mutis, como te lo había dicho antes, o bueno, como lo entiendes, es decir, esta realidad existe. Y en ese propuesta de decir, esta realidad existe, te podría preguntar y decir, esta realidad también existe. ¿Qué está Claro. pasando? ¿Cuál es la realidad de verdad? Y obviamente esta es la copia de la naturaleza. Y alguien decía, bueno, y si hay una persona que está haciendo estudios de las copias de la naturaleza, la pregunta inmediata no es ¿por qué existen estas copias de la naturaleza? Sino ¿y qué pasó con la realidad de la naturaleza? Ujú, Si hay alguien que está haciendo estas cosas con la ujú. naturaleza, y en ese discurso, el ejercicio que yo hago con el herbario de plantas artificiales es una pregunta por derivada hacia qué pasa con la naturaleza, ¿no? Es una pregunta Claro. como de la ecología, de lo ecológico que todos llevamos dentro. Total. Claro. Y entonces tú vas por todos lados en tus propias expediciones recogiendo, buscas intencionalmente flores de tela, de plástico o lo que te vayas encontrando y cuántas tienes en tu colección y lo más interesante es que encontraste las primeras por ahí en el Putumayo, ¿cierto? Las, mira, fue muy curioso. No, la expedición del Putumayo era ya con mucha intención. Esa ya iba Ah, con toda la intención. Yo iba por el Putumayo y evidentemente en el primer restaurante había un pequeño restaurante que tenía lo mismo que cualquier restaurante de la ciudad de Bogotá o de Ibagué o de Pereira o de Manizales o de Cartagena. Tienen una pequeña plantita
de plástico adornando. Entonces, el asunto casi iba a la fija. Yo digo, pero estoy casi seguro que las voy a encontrar. Y de hecho las encontré, ¿no? Pero el proyecto surgió estando aquí en Madrid. Fíjate, ¿ok? eh, una cosa era, yo voy por ahí por el parque, por un parque, y encuentro una hoja verde en el mes de otoño. Y yo, ¿esto una hoja verde en el mes de otoño? ¿Esto de qué se trata? Claro, la recojo y está verde, pero claro, ¿por qué está verde? Porque jamás va a cambiar de color hacia el otoño, hacia la naturaleza. Era una planta made in China de plástico. Y entonces la recojo y digo, me acuerdo de todas las tareas que hacíamos en el colegio cuando nos estábamos educando, en la escuela, en la clase de biología, que todos hacemos el herbario. Y este herbario era, era un herbario que digo, bueno, ¿qué era lo que hacíamos? Ah, sí, las etiquetábamos. Entonces lo primero que hago es etiquetarlas. Y ahí ya empezó un chorrero de trabajo que no ha parado hasta el día de Ujú. hoy. Es sumamente interesante porque también yo recojo muchas plantas y pepas y hojas y semillas y arena. Es casi como que me dicen en mi familia, yo soy como una especie como de bióloga de campo, sin serlo, ¿no? Pero por otro lado, a veces pienso, yo no sé por qué quiero como atrapar esta belleza de la naturaleza, como encapsularla, como meterla entre un frasco, de debajo de una campana de vidrio. ¿Por qué? Y entonces después, pues apareces tú y yo digo, pues mira qué interesante, tú estás como haciendo lo mismo, pero cierto, estas representaciones artificiales que hemos hecho de la naturaleza, también hay que mostrar eso, ¿no? ¿Qué es lo que Y, yo digo, nos hemos, a ver, yo cómo pongo esto, nos hemos como aislado de cierta manera de la naturaleza. Fíjate, Alberto, yo estoy aquí en mi apartamento, en mi casa, y entonces tengo una cosa que huele a pino, un aroma de pino. Entonces estamos como trayendo la naturaleza al interior de nosotros porque ya no estamos tanto en contacto con ella. Y de cierta manera, encontrar flores de plástico en pleno Amazonas es parte de eso, ¿no? Es una cosa sublime, realmente. sí, fíjate que hay una cosa muy curiosa y que creo que tanto tú como yo compartimos, y es que dentro de digamos, de nuestra genética, y me refiero a esas pulsiones que tenemos los seres humanos, de pronto por la colección o por la recolección, tenemos ahí metidos en nuestra cabeza nuestra relación más íntima con lo natural, porque venimos de ahí, y tal vez una ciudad es una manera de relacionarse bastante particular y ajena a esa relación primigenia con lo natural, con el olor. Sin embargo, siempre lo tenemos ahí, cogemos una rama de pino o una rama de lavanda o un poco de romero, y al solamente olerlo se nos va seguramente hasta lo más hondo de nuestra última célula, y decimos esto de alguna manera venimos de ahí. Y bueno, claro, esto es una ironía. ¿Y por, Ujú, por qué nosotros reproducimos a la naturaleza? ¿Por qué tenemos un florero en casa? Es una pregunta. Realmente al final todo este proyecto del herbario, aunque desde luego cuestiona todo ese asunto sobre la función de quienes pueden decir o no algo de verdad, o opinar sobre la naturaleza, es también una colección de lo que nosotros somos, ¿no? Yo muchas de estas imágenes que yo realizo, estas funciones documentales, cuando yo documento que alguien tiene una flor aquí en la solapa, ¿no? ujú, Adornando su vestido, pues sí, puede ser la excusa perfecta, es la flor, pero lo que es más interesante es por qué una persona, una mujer o un prelado lleva una flor ujú. pegada
a su cuerpo, ¿no? Y cómo esta flor está hablando, no de qué es y por qué esa flor, sino esa flor quiere hablar de la persona que la lleva, Claro. ¿no? Entonces, es una excusa para hablar de nosotros, Ajá, básicamente, de lo que eres tú, de lo que soy yo, de cómo, de por qué coleccionamos, de por qué la gente pone pequeños ramitos de flores encima del toalé, encima del baño, ¿no? Porque llevamos un poco de flores para vender cremas en un almacén, ¿no? Y son esas constantes relaciones que tal vez hay una parte muy interesante del herbario de plantas artificiales y es el archivo in situ. ¿Sabes? El archivo in situ, que precisamente también está en la colección del Banco de la República, de la Biblioteca Luis Ángel Arango. El archivo in situ es un archivo documental de por ahí unas 2000 fotografías de cómo usamos todos nosotros las plantas artificiales en la vida diaria, ah, qué interesante. ¿no? Sí, y entonces yo las clasifiqué, digamos, el lujo de decir, bueno, esta es una de las categorías que evidencio que todo el mundo, se utilizan en todo el mundo, en Madrid, en Londres, en Bogotá, en Armenia y en Leticia. Poner una planta encima de una mesa y al lado de esa mesa dos sillas. Entonces la categoría es dos sillas y una planta y se repite a lo largo de todo el mundo. En México la puedes encontrar. Y uno dice, pero ¿qué es esto? ¿No? Pues es una Sí, especie como de proyección de cómo nos relacionamos con esa idea de naturaleza, pero cómo también vivimos nuestra condición de habitar el mundo, ¿no? correcto. ¿Y tú has tenido un montón de exposiciones, instalaciones del herbario? ¿Cuántas plantas, dónde has tenido exposiciones y cuántas plantas has acumulado en el herbario? ¿Cuánto tiene esa colección? ¿Ya tienes o perdiste la Fíjate, cuenta? mira, a ver, digamos que el herbario es digamos, ese herbario tiene una especie como de backup, como dirían Mm, anglosajones. tecnólogos ¿no? Tiene una copia y la copia es es una verdadera bodega donde yo copio y dejo acumuladas un montón de las plantas que he estado coleccionando. No te sabría decir qué cantidad de láminas Mm. se han hecho, diría yo que entre 400 y 800 Wow. láminas se habrán producido. Wow. Pero no, Ok. esto no es nada alrededor de un herbario de plantas de No, no, verdad. no, claro. De Un acuerdo. herbario de verdad tiene 15.000 a 30.000 Sí, de especímenes acuerdo. distintos, ¿no? Digo, un herbario Claro. de 400, bueno, menuda chichigua, que dirían por ahí. Sí, 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 pero igual. Ok. Pero Oye, es una pero colección sí. grande. Tienen, Ujú. digamos, la parte documental sí está un poquito más, digamos, la llevo con un poquito más de rigor. Son unas 3000 fotografías de diferentes partes y las exposiciones del herbario casi siempre van en conjunto con una expedición, ¿no? Entonces, por ejemplo, lo que yo te mostraba aquí, esta fue una invitación a una exposición en la isla de Sicilia, ¿no? A Palermo, y yo me invitaban a hacer un proyecto artístico y yo dije, pues voy a hacer una expedición buscando las plantas artificiales de Palermo. Y fue una exposición maravillosa porque, claro, imagínate la oportunidad de darle la vuelta a la isla de Sicilia y yo buscando plantas de plástico o artificiales. Sí, porque Y que también hay obviamente ceras, que las telas. y las encontré, desde luego que sí, pero también encontré una cosa maravillosa que fueron los artesanos de la isla de Sicilia que Ujú. hacen cerámicas con plantas, con frutas, hacen grandes floreros, todos de plantas artificiales y digo, esa es una manera de relacionarse con la naturaleza, hacer esa artesanía de cerámica, que son plantas, ¿no? Entonces, yo estuve trabajando con un artesano que me dijo, mira, toma las llaves, ahí está la fábrica, tú coge lo que quieras, que yo estoy muy ocupado a este lado. Bueno, pues de una apertura así increíble, me fui allá y estuvimos coleccionando, él hacía como unos bodegones, Mm. así muy decorativos, destinados al mercado de la decoración, pero tenían higos, tenían hojas de parra,
tenían uvas, tenían manzanas, y todo eso estaba ahí. Y bueno, yo le dije, ¿y esto lo podemos hacer para hacer una lámina botánica? Cógelo, cógelo, va, venga, venga, Qué venga. maravilla. Y entonces hicimos unas láminas maravillosas de la artesanía hecha allí y que se convirtieron al final en una expedición Sicilia, ¿no? Una expedición siciliana donde al final pues yo hacía relatos, utilicé el formato que se utiliza en las publicaciones científicas, ¿no? Ujú. Y al final las láminas. Y aquí hay unos pequeños relatos. Aquí está Tomasino, que era el señor que hacía estas Ujú. eran como unas piñas de pino Sí. hechas en cerámica y pues nada, directo para el herbario de una, ¿no? Divina. O el señor del otro pueblo que hacía cactus, ¿no? Ajá, con todo y Unos flor. cactus, sí, con el higo chumbo, Sí, ¿no? Y sí. en un lado estaba la persona que las hacía. Es decir, aquí lo que hay es una colección de relatos y de experiencias y de formas de andar por la vida, digámoslo así. Obviamente también Sí. coleccioné cosas que hablaban de los estereotipos de la ciudad, de Sicilia y de cosas que también nos tocan a nosotros en términos de lo que a veces se estereotipa en el extranjero como un colombiano, ¿no? Entonces, yo fui allá y encontré, digamos, esta rosa, esta flor era una pequeña peonia y esta peonia estaba en la tumba de uno de los mafiosos más espeluznantes de Sicilia, ¿no? De la mafia, ¿no? Entonces, yo quería hablarnos, pues, a través de las flores podía hablar incluso de las cosas más espeluznantes y posiblemente reales, yo digo ya, presuntamente reales, como dicen ciertos consejeros de la comunicación, sobre otras realidades de Sicilia. Y tal vez ahí es donde el herbario cobra una verdadera significado para tratar de entendernos y tratar de entendernos lo que somos y por dónde andamos y a dónde vamos a ir desembocando como ríos. Espectacular, espectacular. Y ahora que volvemos a los ríos y a Colombia, cuéntanos ese inicio tuyo con los hipopótamos de Pablo Escobar allá en Puerto Triunfo y cómo Sí, esto se convirtió en otra obra. ¿Qué es todo esto? mira, eso pues es bien curioso porque de alguna manera, digamos, la obra la sigue haciendo ese naturalista artificial que va andando por el paisaje, ¿no? Y entonces ese naturalista artificial iba en un momento dado recogiendo pequeñas evidencias del trastorno de la realidad en las plantas chinas y en el año 2008, junto con un artista mexicano con el cual trabajamos mucho, es un colega muy querido, fuimos a lo que era los restos de la Hacienda Nápoles, que ya venía a, a destinarse como un parque temático. Y allí nosotros nos comportamos como naturalistas, tipo la National Geographic. Bueno, el mismo Wade Davis a veces trabaja para la National Geographic, ¿no? Entonces decíamos, bueno, vamos a actuar como los buscadores de evidencias de la naturaleza. ¿Y qué encontramos? Hacemos un pequeño video donde estamos encontrando un estanque donde habitan en plena libertad unos hipopótamos africanos en la mitad de Colombia. ¿No? Ya, no tienes que decir más, ¿no? Ya el surrealismo está puesto ahí, ¿no? No quería utilizar la palabra surrealista porque es una realidad. Y de alguna manera hay ahí unas ciertas evidencias de dónde venimos y qué hemos traído a ese río y qué hemos traído a ese habitáculo, ¿no? Y en este caso, este personaje simbólico, sobre todo por lo excesivo que es, pero es el exceso de alguna manera de lo que compone la sociedad y tiene esa voluntad
esa voluntad curiosa de decir, oiga, pues voy a hacer un zoológico de animales exóticos en mi hacienda, ¿no? En mi finca. Fue muy curioso que en el año eh, 2002, no, un poquito, 2004 más o menos, me habían invitado a hacer una, una exposición y la hicimos en la casa de Juan de Vargas, del escribano Juan de Vargas, en Tunja. ¿Conoces esta casa colonial Pero que, claro, que con tiene una curiosidad? el hipopótamo, el rinoceronte que se parece a Durero. Rinoceronte. Mire, Exacto. lo adoro. Tengo una foto, la saqué, la enmarqué, la agrandé. Me Yo parece también. interesantísimo. Ay, eso no Sí. lo habíamos hablado. Es No. como un durero, pero además, es divino, además, pero ¿qué Es diablos está haciendo esto espectacular. allí? Pero Y fíjate, ¿y claro, qué diablos hace esto aquí? Eso está hecho por la voluntad de una persona que tiene una cierta posición, es un escribano que es hijo de un funcionario del sistema, digamos, del sistema estatal español en su momento. Ese hijo tiene una educación y en su educación y en sus cosas termina decorando su casa. ¿Con qué lo decora? Con elefantes, con jirafas, con rinoceronte. Y yo digo, pero y en nuestros días esa pulsión del exotismo y del zoológico exótico se ha repetido apenas hace unos 20 años o 30 años en Pablo Escobar. wow, qué Yo interesante sé que ese es una, paralelismo. yo sé que es provocador, pero el provocador no he sido yo. Está interesante ese paralelismo, me encanta. Pero tenemos una pregunta que me encanta también de la Sí, audiencia, porque aquí hay un montón de gente que está oyendo. Y dice, mm, espera, ¿qué era lo que estaba diciendo? Así, ¿cómo se integran las comunidades que viven del río, por el río, para el río? ¿Cómo se integran en el proceso artístico, en este proceso artístico? ¿Cómo tú mezclas estas dos cosas? Me parece muy interesante. pues mira, digamos que uno tiene que reconocer, digamos, su papel y su posición, ¿no? Y de alguna manera el río no es una sola comunidad, ni es un símbolo reducible digamos, a pequeñas etiquetas, sino que, digamos, este naturalista artificial ha recorrido el río más o menos y lo que hace este naturalista artificial es sacar ciertos elementos simbólicos de esa comunidad. Mm, Y tal vez el río son muchas comunidades, ¿no? Evidentemente todos, digamos, casi como la cultura de lo que somos, es como si fuéramos, es como si, volviendo a repetir esa metáfora, que el río Magdalena, por ejemplo, es el río el cual tiene culturas tributarias del centro del país, de las culturas de alta montaña que van regando sus aguas en el río. Es la cultura del Magdalena Medio, es la cultura de las zonas inundables del río en la depresión Momposina, es la misma Barranquilla, ¿no? Entonces yo creo que como el río son muchas culturas, ¿no? ujú, Y yo soy uno de ellos porque yo andaba por ahí ok. algunos familiares míos que eran, mi abuelo era de Honda, trabajaba ahí y ellos estaban allí llevando café hasta Barranquilla, pero luego de Barranquilla traían cosas hasta Honda y de Honda llevaban los productos hacia la capital. Entonces eran como unas especies como de entre comerciantes y ellos evidentemente hacían como yo, de alguna manera, tenían su opinión propia y personal de lo Ujú, que es habitar el ujú, río, ¿no? ujú, claro. Hay muchas fuentes, es algo inabarcable en términos de tratar y de pretender un símbolo. Si alguien pretende un símbolo del río, seguramente detrás hay política. Ay, qué interesante.
No, si yo a veces digo que yo, y no solo yo, realmente eso lo decía Jacques Cousteau, que el Amazonas es el río de los mil ríos, refiriéndose hermosamente a los tributarios, y pues ahora yo digo que el Magdalena es el río de las mil culturas. Y entonces, adentrándonos en ese maravilloso, yo sé que tú estás embarcado en un proyecto justamente con el Banco de la República, que se hará público pues en algún momento dado. Eh, pero pensando en esto, en este proyecto de ilustración, ¿qué paisajes favoritos tienes tú del río Magdalena para contar todas estas historias? Tienes que tener más de uno, seguro. Sí, pero hay una imagen que desde luego es muy bucólica y romántica y es algo, es como, como una especie como de pintura en la cual el atardecer del río y del sol del río está reflejado en las aguas del río y tal vez esto se refiere como, como las imágenes que hay de onda un poquito hacia adelante. ¿No? Donde el río empieza a explayarse, antes de explayarse completamente, pero que empieza por esas llanuras de Guarinosito y esa zona es muy particular del río y, y creo que es una de las que se repite, ¿no? Ujú, Sí, ujú, digámoslo así. ujú. Es una belleza, sí. Yo digo que yo, pues que viví tanto tiempo, vivo tanto tiempo fuera del país, pero cuando voy a Colombia, la gente se burla de mí porque cuando me sacan a pasear y por alguna razón hemos cruzado el río Magdalena, yo soy la única que se emociona y grita y hace algarabía cuando pasamos el puentecito de donde sea que sea el sitio y por favor, pare, pare, que quiero tomar la foto. Para un momentico, sí. Entonces, en esa onda, ¿cómo hacemos? Porque realmente lo hemos conversado muchas veces con muchos expertos y muchos pensadores, le estamos dando la espalda a nuestros ríos. ¿Cómo hacemos para que la gente ame y se enamore del río Magdalena? La ciencia es importante y claro que sí, todas las otras, digamos, disciplinas son importantes, pero yo creo que el arte es clave. ¿Cuál es el papel, crees tú, del artista en una situación social tan delicada como la que vive Colombia y especialmente pues enfrente de cara al río, a nuestro río madre, el Magdalena? Sí, el papel de nosotros como, como artistas, te podría decir como yo creo que cada artista tiene su derrotero y hay artistas también como, como la política, que antes que, digamos que ocultar esa realidad, tal vez es evidenciar la realidad y evidenciar de pronto nuestro papel puede ser en las evidencias de esa realidad construir una especie, no de esperanza, sino de apropiación, Mm, que yo también soy río, ¿no? Y alguien podría señalar, oiga, pero es que concéntrate por favor solamente en los atardeceres. Es una visión muy romántica y totalmente respetable y en medio de todo también yo podría admirarla un poco, desde luego. Pero yo creo que la evidencia de esa belleza utópica debe conducirnos es a la pertenencia, ¿no? Y, no, y sabemos que por ese río no solamente está un maravilloso atardecer, sino que también debemos ser conscientes de que ese río lleva también nuestros detritos culturales y nuestra violencia, ¿no? En ese río están flotando los es que hasta recientemente, hace 15 días, ¿no? Hay cuerpos que se están encontrando ahí y entonces ese río, mmm, incluso esos cuerpos tienen que ser como, no tienen que ser, pero son eh, construyen la evidencia de que nosotros podemos ser ese cuerpo que está ahí, claro. ¿no? Nosotros podemos ser también la persona que evite que otros cuerpos caigan ahí y a través de esa, ¿por qué? Porque es bello, digámoslo así, ¿no? Digamos, utilicemos la excusa de la belleza, esa romántica, para decir, oiga, defendamos esa belleza romántica, como la quieras, o como la quieras llamar, Mm, para decir, oiga,
tal vez nos pertenece y pertenecemos y todos estamos ahí en esas aguas y nos vamos a terminar de mezclar en esas aguas. Entonces, oiga, algo compartimos y qué tal si hacemos esa construcción de esa pertenencia. Una de las cosas curiosas que está sucediendo con ese trabajo de pensar el río, con esos hipopótamos ahí medio extraños, medio qué es lo que está pasando ahí, es tal vez incluso para mucha gente llamarnos a decir, oiga, en su río hay estos animalitos Ujú. que son inocultables, ¿no? Entonces, ¿por qué no pensamos nuestro río de manera de decir, hombre, aunque ellos se oculten, esas orejitas y esos morros y esas narices, eh, algo nos están diciendo, ¿no? ¿Qué somos? ¿Y qué es lo que queremos de ese río, no? Y esa pregunta yo creo que es necesaria y hay que hacerla. E incluso desde la idea de pensar, por ejemplo, una de las imágenes que produje haciendo pintura de lo más tradicional que conozcamos, es la imagen de un hipopótamo junto al toro cebú. ¿No? Y el cebú, dices, bueno, claro, el cebú es un toro vamos, es un animal que pertenece al Magdalena, pero el hipopótamo no. No te engañes, el cebú viene de la India, el hipopótamo viene de África, ¿no? Entonces, Sí, más cerquita. ¿qué quieres que te diga? O sea, nosotros somos eso, somos también esa comunidad que ha venido, somos gente, es gente que ha pertenecido al río desde antes o después, de forma atemporal. Tú no puedes decir qué agua llegó primero al río. Pues sí, de pronto la que estaba más atrás, pero en este momento de las aguas que están en el río, ¿cuál es el agua del río Tribut? ¿Cuál es el agua del río Cauca y cuál del Nechi? ¿Y cuál Mm. es la que venía ya del Magdalena, que venía del río Bogotá? ¿Cuál de ellas? Sería una especie como de pregunta absurda, que tal vez no es la correcta, ¿no? Sino, oiga, ya que están estas aguas aquí, ¿qué es esta agua, no? ¿Qué es esta agua que somos? Esto, Sí. el otro día que estábamos conversando contigo fuera de cámara, me acordé que conversamos de un tema que me fascina, que son las flores de cristal del Museo de Harvard que hizo justamente Evan Schultz. Qué lindo sería poder hacer ¿cierto? Una cosa parecida con la flora de alguna parte del Amazonas, ¿no? Imagínate el cristal, eso trae a la mente delicadeza, eh, también esta perfección, ¿no? De cómo representar una planta en épocas donde no había polímeros, esto sí que es romántico en el sentido de romántico, no en el sentido de romántico dramático tradicional. Sí, ¿no? Esa colección se llama el Crystal Garden, ¿no? El jardín de cristal del Museo de Historia Natural de la Universidad de Harvard, que es una cosa fantástica y curiosamente era un proyecto científico, Ujú. ¿no? Porque eso era un proyecto didáctico que quería y que pretendía enseñarle a los estudiantes de botánica y de ciencias y de biologías de la fría ciudad de Boston en diciembre, que era un banano colombiano, que no lo podían tener. ¿No? Entonces alguien dice, oiga, pues vamos a representarlo. Y entonces para eso se acude a un artista. Y ese artista son los hermanos Blaschka, unos señores que se han dedicado a hacer ese tipo de ejercicios para museos de historia natural en otras partes del mundo y reciben el encargo y durante 10 años empiezan a hacer reproducciones de las plantas en flor para que los estudiantes de esa fría ciudad de Massachusetts puedan, puedan aprender, ¿no? Entonces es una herramienta didáctica que al final termina siendo un tesoro exquisito donde tú te asomas a unas vitrinas tipo, bueno, los museos que conservan tesoros, entras allá y te dicen, bueno, allá está el Crystal Garden, y vas allá y encuentras un poco de plantas metidas entre unas vitrinas y dices, oiga, perdón señor, es que yo pregunté por las de cristal, estas son de verdad, ¿dónde están las de cristal? Y dice, no, pero son esas. Impresionante. Y uno dice, pero son absurdamente realistas,
destinadas al engaño, como puede ser la gran estrategia de comercialización de el Made in China, que todos compramos en la esquina por, por 3.000, 4.000, 5.000 pesos y tenemos nuestra flor. Esto es básicamente el mismo principio Claro. y están y yo estuve visitando ese herbario hace mucho tiempo Mm. y te de confesar que fue el nacimiento de alguna manera Ah, del proyecto de ser, ah, de hacer un herbario de plantas artificiales. qué interesante, Sí, que me encantaría llevar para que eso quede redondo una vez hayas completado, bueno, eso no se completa nunca, pero terminado un poco el ciclo del herbario artificial, qué lindo embarcarnos con el Banco de la República en un pequeño proyecto de flores de cristal pero digamos, nuestra aún, Amazonía. Bueno, yo se la voto ahí al banco a ver qué pasa. absolutamente me apunto, lo suscribo, dónde hay que firmar, qué necesitamos, pero es Eso muy es interesante. Sí, ciencia y arte a su máximo potencial, ¿no? Es que vuelvo y digo que cuando las dos cosas se casan, es como, como decían los abuelos, como el matrimonio que es el dulce de mora y el arequipe. pero Entonces, y eh, sobre todo, Ángela, que hable de lo que somos aquí, hoy y ahora, ¿no? Que todo ese proyecto y todas esas formas, digamos, todas esas citaciones a todo eso, es porque nos interesa para lo que somos aquí, ahora y hoy, ¿no? exacto. Alberto, ¿y qué proyectos tienes nuevos? Bueno, además de aquel el Magdalena ilustrado con el banco y de seguir con tu herbario. Y naturalmente que no mencionamos tampoco la ornitología bolivariana, que eso también es absolutamente desquiciadamente exquisito. Eh, explícanos qué es y cuéntanos al final qué proyectos tienes y con qué Ese ¿qué imagen mental quieres dejarnos a la audiencia antes de empezar a despedirnos? sí, bueno, te voy a mencionar dos o tres cosas breves sobre eso. El proyecto de la ornitología bolivariana fue una maravillosa oportunidad que tuvimos al interior del Museo Nacional que ponía a disposición la Quinta de Bolívar para hacer proyectos artísticos y opté para ese proyecto y decidí que algo muy interesante era llevar un museo de historia natural, llevarlo al Museo de Historia Nacional, ¿no? Y los dos conceptos, mezclarlos y de alguna manera lo que hicimos fue de la colección del Museo de Historia Natural de la Universidad de La Salle, llevamos los pájaros disecados al Museo de la Quinta de Bolívar, donde se contaba la historia nacional. Y esto, de alguna manera, la metáfora estaba casi servida. Evidentemente, todas estas colecciones biológicas son colecciones de aves que están muertas, ¿no? Son evidencias es como el herbario. Lo que conserva el herbario son evidencias de una naturaleza. Y los cueros y las plumas de los pájaros son la evidencia de que ese animal existía. Y todos estos animales terminaron siendo una metáfora sobre, pues, sobre la historia de Colombia y sobre las guerras y sobre todo ese poderío estatal y las guerras y quién es el que gana y quién es el que pierde. Al final hay una naturaleza que está ahí evidenciando también esa historia trágica de lo que hemos sido y de lo que somos. Pero es que Mm, tú pones al águila arpía y a los loros en la mesa del comedor ahí junto, junto a los están platos. todos ellos están servidos a la mesa, Ángela. Aunque suene muy sarcástico, pero así era. Había una imagen muy curiosa. En esa exposición pudimos llevar un gran cóndor de como de 2 metros y medio con las alas extendidas encima de la cama de Bolívar, ¿no? Y esto era una figura donde el cóndor parecía estar como carroñando el lecho del héroe nacional, ¿no? Esto ¡Wow! era ¡Qué una especie de fuerte! imagen, Eso está muy ¿no? fuerte. Sí, y mira, y luego tuve que tratarlo mucho tiempo con el psicoanalista, ¿no?
Porque había una imagen previa que es Leda y el cisne, que es Leda y el cisne, es Leda, una mujer bella seducida por un cisne que es Zeus y que al final tienen una relación sexual ahí. Y bueno, con esa figura previa, masculino-femenino, ¿qué pasaba ahorita con este cóndor y este héroe? ¿No? ¿Qué había pasado? Y era la pregunta que hacía este choque simbólico. Y bueno, y eso nos daría para 3 horas más. Por Dios, genial. Pero queda hecha la pregunta. No, queda hecha la pregunta, de Y acuerdo. Bueno, y mira, entonces oye, ahora, ¿qué aguas te llevan río abajo o río arriba? mira, ahorita para este mes de junio de este año está terminando en Shanghái una exposición fotográfica del herbario de plantas artificiales, precisamente del archivo in situ, y se llama Los viajes del naturalista artificial, The Travels of a Fake Naturalist, ¿no? Que es una especie también como de provocación, desde luego, donde están todos esos registros documentales de 12 años o 13 o 14 o 15 años del herbario de plantas artificiales aumentadas y sobre todo era una manera de provocar, pero también de dialogar con el pueblo chino de Shanghái, diciéndole, oiga, todas las plantas que producen aquí al lado, a menos de 100 kilómetros a la redonda de Shanghái, están regadas por todo el mundo en la camisa de una niña, en la solapa de aquel caballero, en el restaurante ese de Leticia, están allá en las barcas de México, están aquí en París, están barriendo las calles de París, porque incluso las mismas escobas tradicionales parisinas son made in China, con unas plantas que imitan la paja tradicional francesa, pero son made in China. Entonces era una manera de jugar irónicamente con, oiga, todo lo que ustedes hacen aquí está regado por todo el mundo y pertenece también a nuestra cultura. ¿Eh? Claro. Era ese proyecto. Y por otro lado, pues estoy preparando ahora, volcado como en un asunto simbólico, estoy trabajando para una exposición que se va a hacer en Madrid y que tiene que ver con estos automóviles españoles hechos en los años 50 mezclados, dialogando con las imágenes de la tauromaquia de Goya. Es otra Uy, provocación. pero por Dios, eso suena bien radical. Pues de alguna manera también es una forma de preguntarse, es una pregunta por digamos, por esos símbolos de lo español, ¿no? De lo meramente, o lo que podría pretenderse por lo que hoy en día a veces la gente llama marca país, ¿no? Mm, Entonces la marca país claro. en España, curiosamente puede ser los toros, por decir, ¿no? O la mujer flamenca, que son, hay que decirlo todo, estereotipos y que no obedecen a una realidad generalizada. Pero lo interesante es cómo eso se convierte en un potencial símbolo de identidad explotada, ¿no? Ujú, Y los toros por un lado, de Goya por otro lado, y por otro lado, en los años 50 unos automóviles deportivos que se construyeron aquí a precios de oro y que nunca prosperaron en esa línea, pero que pretendían muchísimo de lo que era el Estado español en los años 50 ujú, ujú. que tenían muchas pretensiones y eso era muy interesante. Vamos a ver qué pasa en septiembre, a ver si no me jalan mucho las orejas ni me dan cachetadas, pero bueno. Va a ser muy interesante. Pues fíjese todo lo que pasa cuando uno le pica el cerebro a un artista, eh, lo lleva a uno desde, desde la China hasta el Putumayo, hasta los toros y las pinturas de Goya, pero todo a través y gracias al agua de los ríos, gracias a eso que yo he bautizado los ríos como alma líquida, corazón de arena. Ese es mi pensar de los ríos, de cómo todos por nosotros, como acabas de decir tú, llevamos un río por dentro
Y bueno, pues esta ha sido una gran charla más en este ciclo de entrevistas Hablemos del Río. Pueden escucharla, esta y las anteriores y las que vienen, en las redes sociales de Banrep Cultural. Entonces, Alberto, te agradezco por tu disposición, por tu buen humor y te felicito por tu talento en todo este Ángela, proceso. Ángela, muchísimas gracias a ti por esta charla tan amena, por esa imagen del alma de agua y corazón de arena que me la quedo Para que definitivamente, veas, casi hasta que la voy a robar en algún momento y te te la, voy a pre- citar. te la presto. Muchas gracias y qué Bueno, delicia estar aquí en este espacio. a ustedes, a todos ustedes. Gracias.